Entonces, doctor, ¿qué es la tipicidad? Bueno, la tipicidad ya es propiamente el resultado de una verificación humana para ver si la conducta y lo descrito en el marco legal coinciden. Es decir, la acción de tipicidad es determinar que esta acción, conducta, hecho, que pasó por el primer escalón de la teoría del delito, encuadra o coincide su descripción con algún tipo penal del Código Penal. Hasta ahí, ¿eso se entiende? Quiero confirmar si entienden eso, porque es lo básico de tipicidad. Sí, sí se entiende. ¿Alguien lo puede explicar? Yo entendería que el tipo es como una descripción detallada, literal, y la tipicidad vendría a ser un procedimiento lógico que hace una persona para que encaje una acción en la tipicidad, un proceso Correcto. lógico. Recuerden que los tipos penales se encuentran en el Código Penal, a partir del artículo 106. Ahí están todos los tipos penales. Ahí y en leyes especiales. Y ya vamos a conversar de eso en el próximo ciclo. Pero ahí están los tipos penales por su mayoría. Entonces, esta tipicidad tiene una bipartición. Una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. El tipo penal se divide de la misma forma, un tipo penal objetivo y un tipo penal subjetivo. ¿Qué es esta diferencia? Bueno, la tipicidad subobjetiva es identificar los aspectos de hecho y el resultado. Identificar la imputación, es decir, ya es la descripción lógica propiamente del tipo penal, mientras que la tipicidad subjetiva corresponde al análisis de la teoría del dolo o de la culpa, es decir, el ámbito subjetivo del quien cometió el hecho reprochable. Hablábamos bastante de eso en el finalismo. Si ustedes ven la tipicidad, la he dividido en dos, tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Eso es el análisis de la tipicidad. Cuando no existe tipicidad, viene una palabra llamada atipicidad, es decir, la acción previa, la que hemos analizado como primer escalón, no encaja, no encaja en ninguno de los aspectos del tipo penal. Vamos primero con los elementos del tipo penal objetivo. Si ustedes ven el cuadrito en el cual yo les detallé, la tipicidad objetiva tiene tres elementos: sujeto, conducta y aspectos descriptivos y normativos. El primer elemento que vamos a ver es el sujeto. Bueno, ¿qué es un sujeto? Es necesario entender que el delito tiene dos sujetos por regla general. Por un lado, el autor, quien comete el hecho típico, conocido este como el sujeto activo, y por otro lado, el afectado por la conducta, quien recibe el nombre de sujeto pasivo. La mayor parte de tipos penales, la mayor parte de tipos penales, en el campo del sujeto activo, se generan los sujetos activos genéricos. Si abren ustedes su código penal y observan los primeros artículos, y casi todos, la mayoría, van a poder observar que la mayoría empieza con el que mata a otro, el que sustrae, el que tiene acceso carnal, el que omite, el que abandona. Cuando empiece con estamos hablando de un tipo penal por sujeto genérico.
Es decir, cualquier persona puede cometer ese delito, tú, yo, cualquiera, sin ningún problema. Mientras existen otros delitos en el cual el sujeto activo es un sujeto especial. Es decir, el tipo penal determina quién es el sujeto activo. Ya no puede ser cualquier persona, ya no puede ser tú, ya no puedo ser yo. Por ejemplo, hay tipos penales que dicen el policía nacional, el magistrado, el funcionario. Existen en todo el Código Penal regado un montón de estos tipos penales también. Claro que lo normal es el sujeto activo genérico. La mayoría empieza con él, sin perjuicio de que existan tipos penales especiales también. Sujeto pasivo. Bueno, es la persona titular del bien jurídico tutelado, puesto en peligro o lesionado. El sujeto pasivo es quien recibe la afectación del delito por parte del sujeto activo. Este sujeto pasivo no necesariamente tiene que ser una persona física. Puede serlo, puede ser un sujeto pasivo, puede ser cualquier persona física. Yo, ustedes, cualquier persona. Pero no se cierra solo en persona física. Se puede cerrar también en persona jurídica, es decir, una empresa puede ser un sujeto pasivo. En la sociedad, es decir, la sociedad puede ser un sujeto pasivo. El Estado, pues la humanidad puede ser un sujeto pasivo. Entonces, el sujeto pasivo puede ser diferentes personas. En el sujeto activo, por otro lado, tiene que ser una persona física siempre. Para que exista sujeto activo, el sujeto activo es una persona física. ¿Por qué el sujeto activo debe ser una persona física? ¿Ah? ¿Por qué el sujeto activo solo puede ser una persona física? Porque el tipo penal así lo dice. No, porque la acción solo la puede cometer una persona física. ¿No se acuerdan que les comenté? La acción, es decir, la clase pasada, lo que vimos la acción, no la pueden cometer ni las empresas, no la pueden cometer ni las fuerzas naturales, no la pueden cometer los animales, solo las personas físicas. Es la razón por la cual el sujeto activo solo puede ser persona física. Profesor, ¿y las organizaciones criminales Son personas físicas. solo se condena entonces cuando cometen delito a uno No, o a todas? a todos, pero como personas físicas, con un criterio de imputación individual. Ah, bien, gracias. No, no sentencian organizaciones. Lo que sentencian son personas físicas. Tampoco sentencian empresas. Lo que se sentencia son las personas físicas de las empresas. Tampoco sentencian partidos políticos. Lo que se sentencia son las personas físicas del partido político. Bueno, después de conocer los sujetos, si ustedes se regresan al cuadrito, ven que luego sigue la conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta son las descripciones de la acción de forma concisa, desarrollado por medio de circunstancias específicas, tales como tiempo, medios, objeto, lugar. Bueno, la conducta, para reconocerla, se hace valer de un verbo rector, que en términos gramaticales determina y define el delito. Podemos encontrar ante delitos simples un solo verbo rector y ante delitos compuestos dos o más verbos rectores. Es decir, que un tipo penal tiene, aparte del sujeto, una conducta entendida esta como el verbo rector. Por ejemplo, el que mata a otro. ¿Cuál es la conducta? Matar. Matar. Yo mato, tú matas, es un verbo. Les doy un ejemplo más difícil.
el que mediante violencia o amenaza o un entorno de coacción, el que mediante violencia o amenaza o un entorno de coacción obliga a tener acceso carnal por vía vaginal, oral o anal. Ese es el tipo penal de violación sexual. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la conducta? Violar. No, en ningún momento he dicho violar. Obligación. Obligar. Perdón, sí. Obligar. La conducta está en obligar. ¿Por qué? Porque si no obligas, ¿qué hay? Consentimiento. Y ya deja de ser una violación sexual. ¿Se dan cuenta? Y así hay un montón de tipos penales. El que promueve, no, el que se apropia o utiliza caudales o efectos del Estado para sí o para un tercero, será reprimido con bla, 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 bla. ¿Cuál es el verbo rector? ¿Cuál es la conducta? Vuelvo a repetir. Asociación. Lo repito. El que se apropia o utiliza caudales o efectos del Estado para sí o para un tercero, será reprimido, bla, 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 bla. Apropiación. ¿Solo apropiación? Apropiación y utilización. Apropiación y utilización. Es decir, que ese tipo penal, ¿cuántas conductas tiene? 2. 2 conductas. Les mando... Hay otras más complejas. Hay otras mucho más complejas. Vamos a sacar el código. A ver. No sé si ustedes tocaron este tema, pero igual les voy a... El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de libertad, fraude, engaño, abuso de poder o en una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o cualquier otro beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe, retiene en el territorio de la República para su salida o entrada del país con fines de explotación. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o en una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe, retiene a otro en el territorio de la República para su salida o ingreso con fines de explotación. Por ejemplo, acá tiene varias conductas. Capta, transporta, traslada, acoge, recibe, retiene. Todas esas son sus conductas. Entonces tiene diferentes verbos, diferentes conductas. ¿Se entiende? Sí, doctor. Es cuestión de lectura. Cuando empiezas a leer los tipos penales, te das cuenta solito. Bueno, los tipos penales objetivos tienen una diferenciación. Es decir, podemos generar diferencias según diferentes puntos. Por ejemplo, según el grado de acción y resultado, más conocido como los delitos de mera actividad y los delitos de resultado. En los delitos de mera actividad, no se exige un resultado como tal. No se le escucha. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Yo sí lo escucho. Sí, doctor, se escucha perfecto. Yo también lo escucho.
Mi internet está súper rápido porque es un internet recién puesto y es bien carito, o sea, no creo que no se me escuche. Profeta Lag. ¿Ah? Está muy lento, pero que no lo escucho. Lento. Quizás es su internet de... A ver, les doy tiempo, salgan y vuelvan a entrar. Yo sí escucho bien, docente. Sí, Por yo eso les igual. doy tiempo a los que estén lento, que salgan y vuelvan a entrar. Se le escucha normal. Por eso, los que están lentos, salgan y vuelvan a entrar. Ya. Entonces hay una diferenciación entre el grado de relación de la acción y resultado. Existen delitos de mera actividad y delitos de resultado. A ver, hay delitos que con el simple hecho de la actividad ya estás cometiendo el tipo penal. No es necesario individualizar un resultado. La conducta consuma el delito. Mientras que en el de resultado es necesario individualizar un resultado. Este se va a producir un efecto diferenciador, una modificación real, 100% certera del mundo exterior. Por eso es importante conocer los delitos de actividad y los de resultado para no confundirlos cuando empieces a analizar la acción, por ejemplo. Les doy un ejemplo. El que mata a otro. ¿Qué creen que es? ¿Un delito de actividad o un delito de resultado? El que mata a Un otro. delito de resultado, ¿Por qué es un delito de resultado? porque el resultado sería la muerte, ¿no? Perfecto, muy bien. Y ahora les doy el otro ejemplo, teniendo en cuenta que son los delitos de actividad los que no necesitan un resultado específicamente. Por ejemplo, el delito de falso testimonio. El que declara falsamente en un juicio será reprimido, bla, bla. Es decir, la conducta es declarar de forma falsa, declarar un falso testimonio. ¿Por qué creen que este delito es de actividad? ¿Cuál sería el fin para poder dar un falso testimonio? Beneficiar de alguna manera a ambas partes, a alguna de las partes. Favorecer a alguien o afectar a alguien, ¿correcto? ¿El resultado cuál sería? Favorecerlo o afectarlo, ¿correcto? Pero en el tipo penal no se exige ni que se favorezca ni que se le afecte. Solamente se exige que se haya dado el falso testimonio. Es decir, con la actividad de dar el falso testimonio, ya es el tipo penal, ya se está dando la descripción típica, sin la necesidad de que exista algún resultado. No sé si me entienden. ¿Mm? Profesor, ¿y Sí. el cohecho también entraría en delito de actividad? El cohecho entraría. A ver, ¿qué es el cohecho, doctor? Es el funcionario que recibe dádivas, dinero o cualquier otro beneficio. No es tanto, o sea, sí, la idea la tienes, está bien.
Pero es mucho, el cohecho es mucho más amplio. Porque cuando hablamos de cohecho pasivo, activo, luego tenemos el cohecho específico, el cohecho genérico, el cohecho propio, el cohecho impropio, el cohecho transnacional, el cohecho de auxiliares jurisdiccionales, un montón de cohechos hay. Ahora, ¿el cohecho es un delito de mera actividad? Ahí hay un debate, porque algunos dicen que para que el cohecho pueda darse con la totalidad del acto, tiene que haber el beneficio, pero el tipo penal no exige el beneficio. Al no exigir un beneficio, ¿qué podríamos decir? Que con Un delito de actividad. con la simple acción de recibir el dinero, basta y sobra, sin ningún tipo de resultado. Pero les doy otro ejemplo, vamos a imaginar un delito de robo. ¿Se acuerdan que yo les conversé del delito de robo o de hurto? ¿Se acuerdan? Que conversamos del delito de robo y hurto y les dije que había un acuerdo plenario que determinaba el tema de un acuerdo plenario que determinaba sobre la consumación. Bueno, el delito de robo, por ejemplo, había un debate también si era de mera actividad o era de resultado. Pues actualmente se le toma como de resultado. Una, porque tiene que haber la posibilidad de beneficio y dos, porque exige la violencia y amenaza. La violencia y amenaza ya es un campo de resultado. Entonces, se tiene que tener en cuenta mucho esta diferenciación de actividad y resultado para poder comprender los tipos penales. Pero no es la única forma de diferenciar esto. Hay más formas. Está por la duración del delito. El delito instantáneo, el delito permanente y el delito de Estado. A ver, en el delito instantáneo, la infracción se consuma inmediatamente. Por ejemplo, se comete un homicidio. Con la situación de que haya muerto una persona, ya se comete el tipo penal. Es instantáneo. Con la muerte ya hay el tipo penal. Mientras que mientras que el delito permanente, el resultado se mantiene por cierta duración de tiempo. Y la duración depende de la voluntad del autor. Por ejemplo, un secuestro. ¿Cuánto tiempo dura un secuestro? ¿Cuánto tiempo lo tengan secuestrado? Una violación de domicilio, ingresar a un domicilio sin permiso. ¿Cuánto tiempo dura la violación de domicilio? ¿Cuánto tiempo esté dentro del domicilio? Entonces, en estas situaciones se crea un momento, una cierta duración de tiempo totalmente, se podría decir continua, se podría decir que no hay interrupciones, está la violación de domicilio seguida, el secuestro seguido. No es que el tipo penal se consuma inmediatamente como el homicidio, está de forma instantánea. Aquí es cuanto dure según el autor, mientras que en el delito de Estado se le da un estado antijurídico duradero a la consumación. Es decir, la consumación dura mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Hasta qué momento? Hasta que sea descubierta o aparezca la situación. Por ejemplo, yo compro una casa con firmas falsas. Compré una casa con firmas falsas. Pregunto, ¿cuándo va a cesar esta consumación de la compra de la casa con firmas falsas?
Hasta que la autoridad permanente te descubra. Hasta que descubran que las firmas son falsas. Correcto. Pero en un caso de secuestro, por ejemplo, ¿cuándo va a terminar el secuestro? Cuando la persona sea liberada. Cuando la persona se libera por diferentes razones. Y en un caso de homicidio, ¿cuándo termina el homicidio? Cuando la persona muere instantáneamente. Correcto. Eso es. En esta clasificación me falta un punto, me falta algo, me había olvidado ponerlo. Y es el delito continuado. Delito continuado. En el delito continuado se realizan varios hechos iguales al mismo sujeto, el mismo sujeto activo, el mismo sujeto pasivo, la misma conducta en diferentes momentos. Delito continuado. La infracción se realiza en diferentes momentos. El requisito que sean los mismos sujetos activos, los mismos sujetos pasivos, la misma conducta. Por ejemplo, una violación sexual. El clásico ejemplo del padrastro que viola a la hijastra. Un clásico ejemplo. Y la viola por 4 años. No es un delito permanente, si se dan cuenta. Porque no la viola sin interrupción. La viola con interrupciones. La viola el día lunes de la semana 1. La viola el día martes de la semana 2. Y así sucesivamente. Diferentes violaciones, pero el mismo sujeto activo, el mismo sujeto pasivo, la misma conducta. Eso se llama delito continuo. ¿Se entienden las diferencias? Delito instantáneo, permanente, continuo y de estado. Dice que son todos igual, mismo sujeto activo, mismo sujeto pasivo. ¿Y cuál es la diferencia? El último dijo. ¿Cómo? Esto de delito continuado, dice usted que es los mismos sujetos activos, los mismos sujetos pasivos y todo lo demás, y al último dice que hay algo de diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No, nada, simplemente que tiene que ser el mismo sujeto activo, el mismo sujeto pasivo y la misma conducta. Listo. Profe, Doctor, ¿Sí? profe, una pregunta. ¿Sí? Ya, la primera que pregunta Brandon, después pregunto yo. Sí, dime. Ya, en todo caso, si el delito permanente, la violación a domicilio, o sea, se ha efectuado, pero aún no se puede, aún no lo capturaron a la persona, y en todo caso, lo vuelve a hacer otra vez al siguiente día. Mm, ¿Cómo puedo diferenciarlo del delito continuo al permanente? El continuo tiene un tiempo determinado para determinar que es No, continuo. no. Lo que importa simplemente es que sean los mismos sujetos y la misma conducta en diferentes momentos. A los mismos sujetos, ya entendí, ya ves. El mismo sujeto activo, el mismo sujeto pasivo, la misma conducta en diferentes momentos. También tenemos en relación a la intensidad de su afectación. Tenemos los delitos de lesión y los delitos de peligro. Los delitos de lesión, los que causan un daño directo al bien jurídico. Por ejemplo, el delito de homicidio. Se hace el daño directo al bien jurídico, a la vida. El delito de robo se hace un daño directo al patrimonio. Mientras que en los delitos de peligro se pone en peligro el bien jurídico. No se le lesiona, solo se le pone en peligro. Existen 2 tipos de delitos de peligro. El delito de peligro concreto y el delito de peligro abstracto. Bueno, en el peligro concreto se requiere que la acción cause un peligro real a un sujeto determinado.
Por ejemplo, la exposición de peligro de persona dependiente. En este delito de exposición de peligro a persona dependiente es un peligro real, es decir, yo estoy exponiendo el peligro a una persona que depende de mí. Un ejemplo, yo soy el padre de una persona con una deficiencia mental y yo la dejo en la casa siempre encerrado y nunca le pongo agua, nunca le dejo comida, vengo, a veces le pongo un poco de pan, un poco de agua. O le dejo con velas y encerrado en llave. No, miren, a diferencia del delito de lesión, este es un delito de peligro, porque sí se le está poniendo en peligro, pero aún no se lesiona el bien jurídico. ¿Se lesionaría el bien jurídico en qué momento? ¿Qué pasa si este niño muere de hambre? O esta persona con incapacidad muere de hambre. Se vuelve un delito de lesión. Se lesionó el bien jurídico de vida. Pero en este caso solamente lo estoy exponiendo al peligro. Cuando hay exposición a peligro, por ejemplo, es un delito de peligro concreto. El peligro es a una persona específica. Mientras que en el peligro abstracto se presume un peligro, sin la necesidad de probar este peligro. En el peligro concreto sí debemos probar el peligro. Por ejemplo, la conducción en estado de ebriedad. Yo manejo en estado de ebriedad, yo no estoy poniendo en peligro a nadie específicamente. Yo estoy poniendo en peligro a la sociedad en general. Entonces, en una es requisito que una se pruebe el peligro y dos, determinar el peligro real, a quién estoy poniendo en peligro. Mientras que en el abstracto no es necesario ni probar el peligro ni tampoco demostrar a quién. El peligro es abstracto, se supone que hay peligro. ¿Se entiende la diferencia entre delito de lesión, delito de peligro y diferencia entre peligro concreto y peligro abstracto? ¿Puedes repetir? ¿Cómo? Hola. Bueno, hay también la diferencia en atención al número de bienes jurídicos afectados. Hay delitos monofensivos. Profesor, ¿Sí? disculpe. En el caso del padre, que no le da al hijo, solamente le da agua y así como usted dice, ya cuando digamos que si el hijo muere de hambre, usted dice que sería delito ¿de qué? Se vuelve un ¿De qué delito sería de delito? lesión. No Se delito vuelve de un delito de... lesiones. Escuchen, no delito de lesiones, no confundan. Se vuelve un delito de lesión entendido a la diferenciación de lo que estamos adecuados, a la intensidad de la afectación del bien jurídico. Hay delitos de lesión, es decir, delitos que afectan el bien jurídico, y delitos de peligro, delitos que ponen en peligro el bien jurídico. Ubíquense en qué punto estamos. Dice, de acuerdo a la intensidad de... Sería delito de lesión, de acuerdo a la intensidad de... A ver, el delito de lesión es cuando se afecta el bien jurídico. El delito de peligro es cuando se pone en peligro nada más el bien jurídico. No hay una afectación al bien jurídico. Bien. Luego tenemos la diferencia en atención al número de bienes jurídicos. Hay tipos penales que tienen un solo bien jurídico. Por ejemplo, el homicidio simple, el bien jurídico, la vida. Mientras que hay tipos penales que tienen varios bienes jurídicos. Se afecta a dos o más bienes jurídicos. Por ejemplo, la extorsión. En la extorsión se afecta la salud, la vida, hasta el patrimonio, la libertad.
se llaman delitos monofensivos, delitos pluriofensivos. Cuando se afecte más de un bien jurídico, pluriofensivos. Cuando se afecte un solo bien jurídico, monofensivos. Ya. Ya entendemos la diferencia entre la diferenciación entre conductas. Tenemos entonces sujeto, conducta, y tenemos el tercer aspecto, aspectos descriptivos y normativos. ¿Qué son los aspectos descriptivos y normativos? El tercer escalón para poder entender la tipicidad son los aspectos descriptivos y los aspectos normativos. Es fácil diferenciarlos. El aspecto descriptivo son todos los elementos que se pueden describir, que sean fácticos en la realidad, que sean perceptibles por los sentidos. Por ejemplo, los objetos. O circunstancias del mundo real, que permitan una constatación fáctica del hecho. Por ejemplo, bien inmueble. ¿Podemos ver un bien inmueble? Sí, ¿Podemos ver un bien mueble? también. ¿Podemos ver una mujer? Sí, Correcto. Podemos ver, podemos sentir vamos a imaginar, minerales pesados. También sí, los minerales. Animales. sí, Bien. Todos estos son aspectos descriptivos del tipo penal. Mientras que los elementos normativos no son perceptibles por los sentidos y tienen una valoración jurídica de otras ramas de derecho. Por ejemplo, el funcionario público como tal o el matrimonio. Estos dos son ficciones jurídicas, no son visibles como tales. Se le da una valoración jurídica y tampoco son perceptibles por los sentidos en general. ¿Podemos percibir la función pública con los sentidos? no, La función pública no lo podemos percibir. El matrimonio, ¿podemos percibirlo con los sentidos? no, Podemos ver al hombre y a la mujer, pero no podemos tocar el matrimonio como tal. Entonces, esa es la diferencia entre elementos descriptivos y elementos normativos. Unos son tangibles, son circunstancias del mundo real, mientras que otros son aspectos y valoraciones jurídicas no perceptibles por los sentidos. Con estos puntos terminamos la tipicidad objetiva, sujetos, conductas y aspectos descriptivos y normativos. ¿Alguna duda de tipicidad objetiva? ¿Alguna duda de tipicidad objetiva? Ya. Pasamos a lo que es tipicidad subjetiva, el dolo y la culpa. El tipo penal subjetivo comprende el estudio de dolo y sus dos elementos. Y también de la culpa. Y también de la ausencia del dolo, también llamada error de tipo. Tenemos que tener en cuenta que en estos criterios de imputación existe una dificultad grande de probanza. Es difícil probar el dolo, difícil probar la culpa. Porque como ya habíamos conversado, es difícil entrar en el subconsciente de la persona. Bueno, vamos primero con el dolo. La ley peruana no define el dolo, pero acepta sus dos elementos, la conciencia y la voluntad. Aspecto cognitivo y volutivo. Bueno, el aspecto cognitivo, también llamada en el campo del conocimiento propiamente del hecho, tener un conocimiento, una conciencia de que el hecho de que está realizando un hecho, significa comprender el conocimiento de la realización de todos los elementos estructurales del tipo penal. También las circunstancias agravantes y atenuantes. Es decir, hay un conocimiento claro
de los elementos estructurales del tipo penal. ¿Cómo así? Vamos a imaginar el que sustrae bien mueble ajeno. Eso es un delito de hurto. ¿Qué pasa si yo sustraigo un bien mueble ajeno, pero que yo pensaba en mi conocimiento que era mío, era propio? Por ejemplo, en el aeropuerto hay dos maletas idénticas y yo me llevo una maleta que no es mía, pero que es idéntica a la mía. Yo tengo conocimiento de que el bien mueble que me estoy llevando es ajeno. No. No. Entonces, dense cuenta, ese es el elemento cognitivo, el primer elemento para que exista el dolo. Porque luego está el elemento volitivo, que es la voluntad de la realización de los elementos. Es decir, para que haya dolo tiene que haber conocimiento, pero también tiene que haber voluntad de realizar el hecho. Cuando hay ausencia de dolo, se le llama error de tipo, más conocido como error o ignorancia del tipo penal, sobre todos o sobre algún elemento del tipo penal. El sujeto activo no ha comprendido algún elemento típico que exista objetivamente, o lo comprende de manera diferente a la realidad. Cuando hay error de tipo, se excluye el dolo. Como consecuencia, al estar ausente el elemento del dolo, se configura como causal de ausencia de imputación subjetiva. El error de tipo tiene una división de error de tipo vencible e invencible. El error de tipo vencible, el agente pudo haber salido del error en el que se encontraba y pudo evitar el resultado observado por el ciudadano. Perdón, observando el cuidado debido de las circunstancias. Entonces, en un error de tipo vencible se puede vencer el error si tú has prestado el cuidado debido a las circunstancias del tipo penal. Entonces, es posible vencer el error. Mientras que en el tipo penal invencible, cuando el agente, habiendo observado y tenido el cuidado, igual no puede salir del error en el que se encontraba, originando el resultado, y en este caso el hecho es atípico, porque el error, al ser invencible, no debe imputarse al sujeto. Les doy un ejemplo. Vamos a poner el clásico ejemplo que doy en el de violación sexual de menor de edad. Existe un delito llamado violación sexual de menor de edad. El que tiene acceso carnal con una menor de 14, es decir, de 13 años, 12 meses y 31 días a menos, será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua. Es una pena muy alta. ¿Qué pasa si un chico, por ejemplo, de 19 años sale a bailar, se va al Eurobar, por ejemplo, o no sé, a una discoteca, ¿cómo se llama a la hipnótica? Se va a la hipnótica, está bailando y me conoce a una señorita simpática, alta, bonita, buen cuerpo, y le invita a tomar. Estaba tomando ya la chica, y le invita a un trago, y empiezan a tomar, empiezan a bailar, y deciden salir y mantener relaciones sexuales. Van a un hotel, mantienen relaciones sexuales, y bueno, llegan las batidas que a veces hay en los hostales cercanos a las comisarías, y piden DNI a todos, y resulta que la chica tenía 13 años. Miren los detalles. Estaban en una discoteca. Se sobreentiende que en la discoteca solo van mayores de 18. La chica es alta, bonito cuerpo, no parece de 13, más mínimo le pones 17. Entonces, hay ahí un error de tipo invencible, no podía vencer el error. Estaba con señoritas mayores también, o sea, era imposible, la conoció solamente un par de horas en una discoteca. ¿Quién pregunta en una discoteca cuando bailas, oye, a una mujer, oye, ¿cuántos años tienes? No, hasta es un poco descortés. Entonces, hay un error de tipo invencible, no podía vencerlo. ¿Qué elemento era el que desconocía el sujeto? ¿Qué elemento? La edad. La edad. La edad, porque el tipo penal te dice el que tenga acceso carnal por vía vaginal, oral o anal
con una menor de 14. Entonces, el elemento que estaba era la edad. Mientras que en un error de tipo vencible, el sujeto puede vencer el error. Por ejemplo, la conoce a la señorita, a la misma señorita en otras circunstancias. Igualito, simpática, alta, bonito cuerpo, pero la conoce en el mercado. Intercambian Facebook, conversan, salen un día, salen otro día, pero el segundo día ya la chica le dice que la recoja del colegio, por ejemplo, y la recoge del colegio y la ve con un montón de niñas. Y luego están conversando y la chica le cuenta que ayer aprendió a dividir. Entonces, ya en ese momento, ya después de tantas salidas, el sujeto debió comprender ya el error de tipo, ya debió conocer que era vencible el hecho. Debió conocer la edad, o debió tomar las exigencias máximas para poder entender esta edad. Entonces ahí está una diferencia entre error de tipo vencible y invencible. Aquí hay la ausencia del conocimiento. Porque aparte del conocimiento, recuerden que hay la voluntad. Para comprender qué elementos contiene el dolo, recuerden elemento cognitivo y elemento volitivo. ¿Qué clases de dolos hay? Bueno, dolo directo, indirecto y eventual. Dolo directo, también llamado en primer grado, y se refiere a la realización del tipo de que el autor persigue. Por ejemplo, yo busco matar a una persona y le disparo con un arma de fuego a esa persona. Fue un dolo directo, lo maté a esa persona. Yo quería matarlo y lo maté. Un dolo indirecto, se comete un hecho ilícito, pero además se generan varios resultados, además del resultado que buscaba generar. Yo quiero matar a esa misma persona, pero siempre está con carros blindados y con, no sé, con grupo de personal de protección. Entonces la mato con una bazooka, por ejemplo. Disparo la bazooka y muere la persona a la que quería matar. Hasta ahí es dolo directo. Pero también mato a todos los que estaban a su alrededor. Dolo indirecto. Si se dan cuenta, el sujeto no se va a poder proteger diciendo, oye, no quise matar a los de alrededor. Claro que sí, porque has tirado una bazooka en el medio de la ciudad. Lógicamente ibas a matar a los de alrededor. Y dolo eventual. Bueno, en este caso el autor considera seriamente la posibilidad de realizar un daño, o el tipo penal. Es decir, el riesgo es tan elevado que el sujeto sabe que puede pasar algo mal. El ejemplo es de los casos de los mendigos rusos. Un grupo de personas mutilaban niños para estimular la caridad y que los niños puedan recibir dádivas fuertes por medio de miseria, o sea, pidiendo limosna. Varios niños murieron en consecuencia de las mutilaciones. Los autores de esto aceptaban la mutilación, pero no aceptaban el resultado del homicidio. Porque decían que ellos no querían matar nunca a los menores. Es más, cada niño muerto para ellos era una pérdida de dinero. ¿Ellos cómo van a querer matar? Pero se debe tener en cuenta que, o sea, si vas a cortarle el brazo a alguien sin ningún tipo de cirugía, sin medios de sanidad, a la mala, lógicamente es posible que se muera, y más si es un niño. Entonces, el dolo eventual constituye el límite determinante entre el dolo y la culpa. ¿Por qué? Porque aquí en el dolo eventual se reconoce la alta probabilidad que produzca un resultado no deseado, pero al final tú sabes una alta probabilidad. ¿Y qué es la culpa entonces? La culpa es aquella situación subjetiva en la cual tú no quieres realizar un daño, tú no quieres realizar algo. Y la pudiste prever tal vez, pero de mínima forma, a diferencia del dolo eventual, que el riesgo es altísimo. Entonces, en un dolo culposo no se quiso realizar nunca. Se pudo prever, pero el riesgo tampoco es tan alto, a diferencia del dolo eventual. Por ejemplo, yo conduzco ebrio en una calle. Nadie conduce ebrio en una calle pensando que va a atropellar a alguien. Y el riesgo existe, pero no es tan elevado. No es tan elevado. Como si es en el caso de los mendigos rusos, que si le cortas el brazo a alguien, lógicamente puede morir. Pero ¿qué pasa si yo manejo un vehículo en estado de ebriedad?
pero cerca a una marcha de niños. Una marcha de niños, esas marchas que hacen los colegios para el niño de no fumador afuera de un colegio. Ahí sí el riesgo es altísimo de cometer un daño. Ahí podría hasta imputarse un poco del dolo eventual. Depende del fiscal. Entonces, tenemos el dolo, la culpa, el error de tipo, el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. Hasta ahí. ¿Se entiende? Recuerden que el dolo y la culpa pertenecen al elemento subjetivo y el sujetos, conducta y aspectos descriptivos y normativos pertenecen al dolo objetivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profesor. Perfecto. Bueno. Listo. Ya. Ahora bien, esta clase la tenía que dar el lunes y hoy día era la práctica. He tratado de hacer la clase un poco no tan lenta y iniciar rápido para que tengan tiempo a la práctica, pero igual me parece que van a tener poco tiempo. Así que tienen una práctica de 3 preguntas, igual como hicimos la práctica de la acción, una práctica para tipicidad. La diferencia es que va a estar abierta hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué hasta las 6 de la tarde? Porque como lo lógico es que les hubiese dado toda la hora completa, pero no ha sido posible porque el lunes se cancelaron nuestras clasecitas. Entonces, tienen hasta las 6 de la tarde para poder hacer la práctica. Está en la unidad 2, semana 7, práctica tipicidad 18, 11, 20. Pueden empezar. 3 preguntas para redactar, igual que la práctica de acción. Tienen hasta las 6 de la tarde. Pueden hacerlo ahora. Lógico es que lo hagan ahora. Lo he puesto a las 6 de la tarde porque, por si hay alguien que les falte tiempo. Bueno.